Hola, buenos días chicos. Vamos a ver lo que es el artículo de opinión y los pasos que necesitamos. Lo primero para poder hacer un artículo de opinión es manejar una temática. ¿A qué se refiere con una temática? Es el tema del que vamos a hablar en el artículo, ¿sí? Debe de ser por lo general fresca, ¿sí? Y o sea, tiene que hablar de un tema de actualidad. Esta situación de este artículo nosotros lo vamos a debatir a nivel social, ¿sí? Tiene que tener cierto impacto o alguna relevancia en la vida. ¿Para qué? Para que de esta forma se tenga un alto índice de atención por parte del lector. Al momento de que yo lanzo una temática actualizada y de interés social, el lector va a tender a leer nuestro artículo completo. Sí, a esa parte se refiere la temática, al tema del que se va a hablar, el cual tiene que ser actualizado y de cierto interés público, ¿sale? Entonces, este es el primer paso, tener una temática definida. El segundo es la relevancia. ¿A qué se refiere la relevancia? A que el tema tiene que ser de algún tema de actualidad, ¿sí? No hablar de temas de años atrás. ¿Por qué? Porque ya al público, al lector, no le va a llamar la atención. Esto quiere decir que no va a tener el impacto que nosotros leemos, que nosotros planteamos. ¿Por qué? Porque el lector, al no ser un tema de actualidad, no va a tener esa noción, no va a estar empapelado con el tema y por lo tanto no va a saber de qué trata, ¿sí? En cambio, si es un tema de actualidad que está causando cierta problemática, el público va a estar enterado y va a saber de qué variedad estás hablando, el por qué abordas ese tema, cuál es la intención de explicarlo. Entonces la relevancia es muy importante al momento de escribir un artículo de opinión. Sale, vamos con el siguiente, que en este caso sería, ahí vemos tres monitos, ¿no? Autor y subjetividad. ¿A qué se refiere con autor y subjetividad? La subjetividad, recuerda que se refiere a que nosotros podemos escribir del tema que queramos. A esa parte se refiere la subjetividad, pero valiéndonos con ideologías específicas. Los artículos de opinión van a tener cierto grado de subjetividad propia, ya que yo voy a escribir lo que quiero, hablar del tema que quiero, pero desde una validación, desde una comprobación científica. La opinión del autor del artículo siempre se va a encontrar fundamentada en sus conocimientos, en la experiencia que tiene sobre ese tema y la relación que hay del tema del que se escribe, ¿sí? Obviamente eso tiene que estar 100% comprobado. Vamos a poner un ejemplo, si el artículo trata sobre política, obviamente la opinión la persona que lo va a hablar debe estar bien especializada en el tema, tiene que ser algún político, debe de hablar un experto en el tema, ¿sí? Un lenguaje claro y ameno es una característica fundamental. ¿Por qué? Porque la redacción, al momento de redactar, lo debo de hacer desde una forma argumentativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el autor va a ser libre de utilizar el lenguaje, pero que sea entendible, que tenga esa parte argumentativa de convencer al lector. El lenguaje debe de ser ameno, no debe de entender un lenguaje, no debe tener un lenguaje vulgar, que no cuides los aspectos al momento de transmitir la información. Tiene que ser un lenguaje entendible y a su vez que invite a la lectura, ¿sí? El artículo de opinión muchas veces se parece al ensayo, ya que utiliza lenguaje claro y preciso, pero la diferencia va a estar presente en que el artículo de opinión va a tener una visión crítica y a la vez reflexiva del tema que se está tratando. ¿Ok? Entonces el lenguaje tiene que ser claro y a la vez entendible por parte de la persona que está creando el artículo de opinión. Otra parte es la estructura del artículo de opinión. Debe de tener un título, ¿sí? El título obviamente tú lo vas a crear en base al contenido que quieras transmitir, ¿sí? Debe de ser muy sencillo, pero a la vez llamativo, ¿sí? Los artículos cortos y con un título extenso ya no logra mantener el interés por parte del lector. En cambio, un artículo con un título, siempre te he dicho, ten cuidado con los títulos. Los títulos no debes de mencionar
en el título de qué va a hablar el texto. ¿Por qué? Porque ya pierdes el interés al momento de leerlo. Ya en el texto ves que el artículo va a hablar sobre la contaminación. Obviamente ya sé que todo mi texto es de eso. Ya no necesito leerlo. ¿Por qué? Porque ya con el puro título me estoy dando una idea de lo que va a tratar el texto. Por eso ten mucho cuidado manejar un título 100% original. Ok, chicos, entonces aparte hay que tenerla muy presente. El título debe ser original, no debo estar manejando lo mismo que voy a hablar en el cuerpo del texto. La introducción es otra parte muy importante, sí, va a ser la parte inicial del artículo. Es una parte introductoria donde yo voy a plantear el tema. ¿Sí? Voy a examinar el contexto del que voy a hablar y a la vez voy a captar la atención del lector al momento de yo presentarle el tema que le voy a hablar. El cuerpo es muy importante, está conformado por una tesis y una argumentación del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a manejar un planteamiento del escritor sobre la temática que voy a abordar, la visión que quiero manejar, las razones por las cuales yo pienso de esa forma. Voy a hacer un análisis de la realidad, del contexto, todo lo político, todo lo económico, lo cultural, que está relacionado con el tema que estoy abordando. A través de esto voy a desarrollar la opinión del autor, que va a ser en tono argumentativo y que voy a apelar a la capacidad de análisis y crítica, ¿ok? Y esto se va a dar gracias a los conocimientos que yo tengo en la área que estoy hablando. La conclusión es otra parte muy fundamental. Este va a ser el cierre del artículo, sí, en esta parte voy a hablar sobre una temática tratada y voy a buscar generar en el lector la opinión que yo tengo relacionada a ese tema. Sí, una opinión asertiva que va a estar basada en la reflexión que yo transmití como emisor del texto. La firma es otra parte muy importante. El artículo de opinión tiene que estar firmada por el autor del texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a mostrar una opinión y va a estar reflejada en el texto. Esto me va a validar que lo que yo estoy mencionando, yo me hago responsable de la información que estoy publicando, que es válida, que todas las fuentes yo las obtuve desde algún PDF, desde algún archivo de una universidad y que está que es fiable la información que yo te estoy mostrando.